Curso básico de fotografía digital. Amigas y amigos, sean todos cordialmente bienvenidos. Mi nombre es Alberto Subero y esto es El Mundo de Sars. En la continuación de nuestro curso de fotografía digital, hoy vamos a hablar de un tema que es central dentro del aprendizaje de la fotografía. Hoy vamos a hablar de un tema que se subdivide en dos partes que están íntimamente relacionadas. En una primera parte vamos a hablar del denominado triángulo de la exposición y posteriormente vamos a hablar de otro tema que está íntimamente relacionado con este, que es la llamada ley de reciprocidad. Pero antes de entrar en materia, permítanme recordarles que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones para que el sistema le indique cuando subamos un nuevo video al canal. Asimismo, quiero recordarles que abajo hay una cajita de comentarios. Siéntanse libres de escribir ahí su opinión sobre este video o cualquiera de los videos que hemos subido al canal. Recuerden que los leemos todos y los respondemos todos. Entremos en materia. Lo primero que vamos a hacer hoy es hablar del denominado triángulo de la exposición. Como todo triángulo, tiene tres partes claramente diferenciadas. En este caso tenemos por un lado la velocidad de obturación, que la tenemos acá. De este lado tenemos la apertura y de este lado tenemos la ISO. Si han visto los videos del curso y han seguido el ritmo que llevamos del curso, entenderán que todos estos conceptos ya los hemos estudiado en capítulos anteriores. Sin embargo, permítanme hacer acá un pequeño resumen del funcionamiento de cada una de estas variables individualmente. Comencemos con la velocidad de obturación. La velocidad de obturación, como cualquiera de las otras dos partes de este triángulo, nos permite quitar o poner luz a nuestra fotografía. Sin embargo, tiene efectos interesantes en la estética de nuestra foto. Vamos a recordarlo. Si utilizamos velocidades de obturaciones lentas, estas por ejemplo 1 partido por 60, 1 partido por 30, lo que estamos haciendo es que estamos difuminando el movimiento. Lo estamos capturando. ¿Sí? Son esas escenas como estas que se ven así como fantasmas. Se ve que hay movimiento en la escena. Si utilizamos velocidades de obturaciones rápidas como 1 sobre 250, 1 sobre 500 o superior, entonces estamos congelando el movimiento. En el caso de la apertura, el efecto que tiene sobre nuestra fotografía es que si utilizamos una apertura grande como f2.8, entonces estamos reduciendo la profundidad de campo. Y eso, combinado con otras cosas como la distancia focal y la distancia entre el sujeto y la cámara y la distancia entre el sujeto y el fondo, puede lograr un efecto bonito de desenfoque de fondo o inclusive el denominado efecto bokeh que tanto nos gusta en nuestra fotografía. Por el contrario, si utilizamos una apertura muy chiquita como f11, f16 o superior, entonces lo que estamos logrando es mucha profundidad de campo, que son esas imágenes donde todas las cosas de la fotografía parecen perfectamente nítidas. Y en esta otra pata del triángulo tenemos la sensibilidad ISO, que sabemos que en la medida en que aumentamos el ISO, aumenta la luz completamente tanto del sujeto como del fondo, atención con eso, pero a costa de ir introduciendo progresivamente el ruido. Lo que pasa es que a medida que aumentamos el ISO, el ruido se hace mucho más notorio y empieza a degradar nuestra imagen. Entonces, entendido eso, esto es lo que se conoce como el famoso triángulo de la exposición. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjense, tengan en mente lo que he dicho varias veces y lo voy a repetir una vez más. Cualquiera de estos mecanismos, es decir, la velocidad de obturación, la apertura o el ISO, nos permiten quitar o meter luz a nuestra fotografía en el mismo sistema de paso. Por ejemplo, en el caso de la velocidad de obturación, pasar de acá para acá es un paso de luz. En este caso, un paso menos. Porque recuerden que a medida que aumentamos la velocidad, quitamos luz y a medida que bajamos la velocidad, metemos luz. En el caso de la apertura, si pasamos, por ejemplo, de f2.8 a f4, hemos perdido un paso de luz. Recuerden que a medida que el número f es más grande, menos luz, a medida que el f es más pequeño, menos luz. Y en el caso de la ISO, si pasamos de ISO 100 a ISO 200, hemos ganado un paso de luz. Y si vamos al revés, por ejemplo, si vamos de ISO 400 a ISO 200, hemos perdido un paso de luz. Todo esto se mide en paso.
¿Qué es lo bonito y lo interesante de esto y donde se abre un mundo de posibilidades fantásticas? Es que estas tres variables actúan de manera recíproca. Es decir, la luz que usted mete o quita por una de estas variables, digamos por ejemplo por la velocidad de obturación o por cualquiera de ellas, pero la luz que usted mete o quita por una de esas variables, usted la puede compensar con cualquiera de las otras dos variables. Y eso es maravilloso. Y eso lo vamos a ver ahora recordando del video anterior a este, el fabuloso programa Camera Sync. Vamos a utilizarlo para ver algunos ejemplos y ver cómo se hacen las cosas con esa simulación que es maravillosa y es fantástica. Pero le repito, lo que vamos a hacer ahora es mostrarles que estas tres variables están conectadas de manera recíproca y que desde el punto de vista de la exposición, y recuerden ustedes que la exposición entre comillas correcta es lograr que nuestro fotómetro quede marcando en el 0, y las comillas es porque no siempre es necesariamente el caso. Hay casos especiales, por ejemplo cuando tenemos imágenes con zonas muy claras como fotografiar la nieve, o cuando tenemos fotografías donde hay tonos muy oscuros, por ejemplo una modelo de color. Entonces ahí las cosas van a cambiar un poquito. No necesariamente la exposición correcta va a ser tener el fotómetro en 0. Por eso lo vamos a estudiar con calma a lo largo del curso. Así que vamos entonces a pasar ahora a ver con ejemplos y utilizando Camera Sync el efecto de la ley de reciprocidad. Bien, amigas y amigos, continuamos entonces con la segunda parte de la lección del curso de fotografía digital. Y recuerden que estamos hablando sobre el triángulo de la exposición, y ahora vamos a ver entonces la acción de la denominada ley de reciprocidad. Antes de continuar, quiero recordarles que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificación para que el sistema les indique cada vez que subamos un nuevo video. Asimismo, quiero recordarles que abajo hay una cajita de comentarios. Siéntanse libres de colocar los comentarios sobre este capítulo del curso o cualquiera de los videos que hemos subido al mismo y que están disponibles para todos ustedes. Recuerden que leemos todos los comentarios y los respondemos todos. Acabamos de ver que hay tres variables importantes: velocidad de obturación, apertura y ISO, y que cada una de ellas nos permite quitar o meter luz en nuestra fotografía. Bueno, vamos a ver que tiene un efecto recíproco. ¿Eso qué significa? Que si yo, por ejemplo, quito luz por una de las variables, digamos que quito un paso de luz por una de las variables. Fíjense, por ejemplo, aquí tengo con estos parámetros 1/1000, F11 y ISO 800, tengo exposición correcta. Pero por ejemplo, en este caso, pues yo quisiera trabajar con un ISO más pequeño. Pongamos que yo digo, no, ISO 800, ¿sabes? Es como mucho. En realidad yo quisiera tener un ISO más bajito, por ejemplo, ISO 400. Entonces, bueno, bajo a ISO 400, y bajar a ISO 400 como estaba en ISO 800, he perdido 2 pasos de luz. Supongamos que estamos trabajando, por ejemplo, con una cámara como mi D90, que su ISO nativo es 200, y tú dices, bueno, pues quiero bajar a ISO 200, porque es el ISO nativo de mi cámara, por ejemplo. Bueno, tenemos ISO 200, pero hemos perdido 2 pasos de luz. ¿Y ahora qué hacemos? Con cualquiera de las otras dos variables, es decir, la apertura o la velocidad de obturación, podemos compensar, incluso podemos mezclar. Yo podría meter un paso de luz por la apertura. Para meter un paso de luz por la apertura, simplemente paso a F8. Fíjense, he ganado un paso de luz. Y ahora lo que hago es que bajo un paso la velocidad. Ahí está. Entonces fíjense ahora, 1/500, F8 y ISO 200, también tengo la exposición correcta. Así que desde ese punto de vista, lograr la exposición correcta se logra de muchas maneras, de muchísimas maneras. ¿Por qué? Porque cada vez que yo quito o meto luz por una de las variables, puedo compensar con las otras variables la cantidad de luz que quité o que metí. Y puedo hacer incluso combinaciones. Fíjense que aquí lo hicimos combinando. Una parte lo hicimos vía la apertura y otra parte vía la velocidad de obturación. Todo eso va a depender de los efectos que yo quiera lograr en la fotografía. Fíjense, cosas que pueden pasar. Por ejemplo, son los errores típicos comunes de cuando uno está aprendiendo en fotografía. Le pasan cosas como esta. No me di cuenta y puse la apertura en el tope, en este caso 22, que es una apertura muy pequeña. Sí, he perdido muchísima luz. Fíjense aquí, esto está titilando. Cuando esto titila, quiere decir que he perdido más de 2 pasos de luz. No me doy cuenta y tomo la foto. Veamos qué pasa. Miren eso.
un desastre de foto. De seguro que a todos cuando estamos aprendiendo nos ha pasado esto. Y entonces no sabemos y nos volvemos locos. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué salió esa fotografía tan oscura? Este es un parámetro que hay que mirar cada vez que componemos nuestra fotografía. Este es un parámetro que tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque esto nos va a decir cuál es la situación con respecto a la luz de la foto. Entonces, bueno, en ese caso vamos a volverlo a colocar, por ejemplo, supongamos que yo quiero mi fotografía en 5,6. Me gusta, creo que es la apertura correcta para la situación que yo tengo, 5,6. Pero fíjense, con estos parámetros 5,6 me da un paso de sobreexposición de luz. Digamos que yo quiero, no 5,6, quiero 4, F4. Pero esta vez tampoco me di cuenta. Y bueno, volví a tomar la foto. Miren lo que pasa ahora. Foto quemada, señores. ¿Ven? Cuidado con eso. Pero no se vayan creyendo que solamente puede pasar como ver la apertura. No, pues vamos a poner la apertura otra vez en el punto de exposición correcta. También puede pasar con cualquiera de los otros parámetros. Por ejemplo, fíjense, si yo bajo un paso más de luz, ahí tengo una fotografía oscura. Vamos a llevarla a 200 otra vez, pero también por aquí, ¿ve? Aquí, perdón. Ahí tengo una fotografía oscura también, fíjense. Tomemos la foto, otra vez una fotografía oscura. Entonces, esos son los errores comunes que nos pasan cuando estamos manejando nuestra cámara en manual. Vamos a llevarla nuevamente a su punto de la exposición correcta. Entonces, fíjense, las oportunidades, las posibilidades para lograr la exposición correcta son infinitas, porque lo que yo quite por un lado lo compenso con los otros dos, bien sea con uno de ellos o bien sea con una combinación de los otros dos, y todo va a depender de lo que yo quiera lograr. Y bueno, ahí surge un mundo de preguntas. Ajá, y si hay 1000 maneras de colocar el fotómetro acá, es decir, de lograr la exposición correcta en una situación práctica, entonces ¿cuál deben ser los parámetros que debo elegir? Pues eso va a depender de la estética que tú le quieras dar a tu fotografía y de los efectos que quieres lograr, si es que quieres lograr algún efecto, ¿no? Tenemos 4 efectos, ya lo saben, que es por el lado de la velocidad de obturación, podemos capturar el movimiento, y para ello tenemos que utilizar una velocidad lenta, o sea, un tiempo de exposición largo, o podemos congelar el movimiento, una velocidad rápida, un tiempo de exposición corto. El otro efecto que tenemos es que podemos lograr mucha profundidad de campo. Para ello lo que tenemos que hacer es utilizar un número F grande, con lo que tendríamos una apertura pequeña, o podemos intentar desenfocar el fondo. Para ello lo que tenemos que hacer es utilizar un número F pequeño, una apertura grande, y podemos intentar desenfocar el fondo. Fíjense que dije intentar y no dije desenfocar. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que pasa en la velocidad de obturación, que controla el movimiento en nuestra fotografía, fíjense que la profundidad de campo está afectado por varios factores. Uno de ellos es obviamente la apertura, ¿sí? Mientras más grande sea la apertura, es decir, mientras más pequeño sea el número F, la tendencia va a ser a desenfocar el fondo. Pero no es el único parámetro que afecta a esa profundidad de campo. También la afecta la distancia entre la cámara y el sujeto. Fíjense, en la medida en que el sujeto está más cerca de la cámara, el desenfoque del fondo es mayor. Y también la afecta, por supuesto, la distancia focal. En la medida en que la distancia focal sea más pequeña, es decir, que sea más amplia, en particular cuando estamos trabajando con grandes angulares, la profundidad de campo va a tender a ser mayor, casi que independientemente de la apertura que estemos utilizando. Entonces, la combinación de estos 3 parámetros, la distancia, la longitud focal y la apertura que estemos haciendo, nos va a permitir, combinándolas correctamente, lograr un desenfoque del fondo, tanto desenfoque como nosotros queramos en la estética de nuestra fotografía. Vamos a dejarla por ahora así. Aquí tenemos el máximo que da en este caso, que es 55 milímetros, ¿no? Para los efectos de esta simulación. Si yo lo que quiero es congelar correctamente el movimiento, por ejemplo, esta velocidad está perfecta para congelar el movimiento. Vamos a tomar la foto así como está ahí, aprovechando que ya estamos en la exposición correcta. Tomamos la foto. Perfecto. Movimiento perfectamente congelado, como pueden ver. La niña perfectamente definida, que esa es la idea. Y bueno, tenemos un desenfoque ligeramente suave.
en el fondo. Vamos a regresar. Fíjense que lo del enfoque ligeramente suave es porque estamos utilizando una apertura media que es f8, ¿no? Si pusiéramos 2,8, vamos a poner 2,8 con esos mismos parámetros para que vean la diferencia. Pero fíjense que ahora tengo más de 2 pasos de luz de sobreexposición. Entonces no me va a quedar más remedio que subir la velocidad, poner una velocidad más rápida, quitarle luz por aquí o quitar luz por aquí. Vamos a quitar un paso de luz por aquí y ahora tendría que quitar 2 por aquí. Espero que llegue. Sí llegó. Ahí está. Tomemos la foto ahora para que vean lo que pasa. Vamos a congelar el movimiento y a desenfocar bastante el fondo. ¿Lo ven? Fíjense, ya el movimiento, la congelación del movimiento ya sabíamos que iba a ser así, pero si recuerdan la anterior, este fondo estaba un poco más enfocado. Aquí está un poco más desenfocado. La niña sigue quedando correctamente expuesta a la velocidad de obturación, es este que está aquí. Nosotros podemos seleccionar la velocidad que nosotros queramos. Por ejemplo, si yo selecciono, fíjense que ella se va graduando, ¿eh? Observen acá, pongan su atención acá en la medida en que yo voy moviendo los parámetros, fíjense. Ella va graduando automáticamente de manera que independientemente de lo que sea, ella calcula la apertura que se necesita para, en la medida de lo posible, fíjense que no siempre lo logra, obtener la exposición correcta. Fíjense, ahí no siempre lo logra. ¿Por qué? Porque ya no podemos cerrar más nuestra lente, llegamos al tope. Entonces, bueno, para solucionar eso hay que pedirle menos. Por ejemplo, aquí, fíjense que esta velocidad es bastante lenta. Ahí vamos a capturar todo el movimiento, inclusive el movimiento de la niña. Vamos a tomar la foto por curiosidad. La exposición es correcta, pero sin embargo la velocidad es bastante lenta. Yo creo que nos ayuda a activar la opción de trípode. Sin embargo, fíjense que acá, como les dijimos, hemos capturado el movimiento, el fondo está bien, pero la niña no. Fíjense, ¿ve? Aquí se ven movimientos en el pelo de la niña y eso es porque tomamos una velocidad muy lenta. Entonces, vamos a subir un poquito esa velocidad. Vamos a ponerle, por ejemplo, 1/60. Miren la diferencia ahora. Ahí está. Fíjense que ahora el pelo de la niña está perfectamente bien definida, el fondo también, y hemos capturado el movimiento. En el otro parámetro, con la prioridad a la apertura, entonces ahora nosotros fijamos la apertura que queremos. Por ejemplo, si yo quiero una apertura de, digamos, f22, que es lo más que da este lente, bueno, ya ajusta los parámetros automáticamente. Fíjense que ya no toca el ISO, ¿ok? El ISO lo sigo fijando yo. Es el otro parámetro que ella me permite. Fíjense que si yo cambio el ISO, ella automáticamente también cambia el parámetro correspondiente. Cambia en este caso la velocidad de obturación para seguir manteniendo las cosas en la exposición correcta. Fíjense, ¿ve? Vamos a suponer que ahora la quiero con ISO 200 así. Y supongamos que quiero ahora una apertura de, no sé, de 5,6. Yo quiero una apertura de 5,6 con esos parámetros y vamos a suponer que quiero ISO 100. Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, hemos reducido la profundidad de campo, ¿verdad? Pero hemos tenido que compensar por aquí y esta velocidad ya es suficiente para congelar el movimiento. Vamos a ver que el movimiento queda perfectamente congelado. Esperemos la buena oportunidad. Ahí está. Fíjense, profundidad de campo reducida. El fondo todavía es visible, pero bien desenfocado, desenfocadito bonito. Lo que hace es que nos concentremos en la niña y el fondo está perfectamente congelado. Y bueno, así podemos ir jugando. Aquí tienen el modo P. Ella ajusta automáticamente la apertura y la velocidad de obturación para obtener la exposición correcta. Y nosotros simplemente en este caso podemos jugar con el ISO. Otros parámetros que podemos ir variando, bueno, ya sabemos. La distancia también podríamos ir jugando con esto, ¿eh? Fíjense, en este caso no van a notar mucho, pero fíjense que ya está moviendo. No mueve el ISO, pero mueve los dos parámetros, tanto la apertura como la velocidad de obturación, para mantener la exposición correcta. Más interesante es cuando lo tenemos así, porque entonces ahora sí, este parámetro, fíjense, estoy reduciendo la luz de la fotografía. Entonces, por ejemplo, aquí quité un paso de luz y en este caso, entonces lo que voy a hacer es que voy a meter un paso por la ISO, por ejemplo. Vamos a meter un paso por la ISO. Ahí le quité, perdón.
No, vamos a meter un paso por acá por la apertura. Ahí tenemos, 6,3. Y bueno, volvemos a tomar nuestra foto. Aquí vamos a capturar el movimiento. Pero fíjense, era 1/30. Recuerden que 1/30 era muy pequeño para este ejercicio. Entonces, bueno. Los invito pues a que jueguen con todo esto, que se diviertan, a que practiquen y que recuerden cómo funciona la ley de reciprocidad. Lo que quitas por un lado, lo puedes ajustar por las otras dos variables. Y siempre que consigas que el fotómetro esté en 0, habrás logrado una exposición equivalente a la anterior. Esa es la famosa ley de reciprocidad. Así que bueno, los invito a que jueguen con todo esto, los invito a que se diviertan y recuerden, suscríbanse al canal si este video les parece interesante o si les gusta alguno de los otros videos que hemos incluido en este canal. Y además activen las notificaciones para que el sistema les indique cuando salga un nuevo video. Así que bueno, nada, los invito a que se diviertan, a que disfruten y pásenla bien aprendiendo con esto para que luego, porque la segunda etapa es practicar mucho frente al computador, pero después tienen que salir con su cámara a tomar fotos, a divertirse y a practicar todo lo que han aprendido acá. Así que espero que esto les haya sido de muchísima utilidad. Y bueno, nada, nos vemos en un próximo capítulo de el curso de fotografía del mundo de Saras. Mi nombre es Alberto Subero y esto es El Mundo de Saras.